Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más. Allá sé que no aplaudan, mi nombre es Alexis Murillo y sean muy bienvenidos. El día de hoy, Diana Meneses y yo estamos reunidos para hablar de dos temas fundamentales. Primero que nada, saludo como siempre a Diana y le pregunto, ¿cómo estás? Hola Alexis, hola a todas y todos. Muy bien, muchas gracias, más relajada, preocupada por la situación de nuestro país como siempre, pero pues con muchos ánimos para salir con este programa. Claro que sí, porque parecería que México es el lugar donde eternamente tendremos que estar preocupados, porque la nación nos presenta problemas prácticamente trágicos y empezaremos con algo que yo considero que es un tema trágico. Recientemente medios internacionales en sus portadas colocaban a grupos de niños entre 7 a 12 años con armas en las manos en pruebas de tiro. Niños soldados, dos palabras unificadas que suenan francamente horrible que hablemos de niños soldados. Sin embargo, no es una novedad en nuestro país, pero lo que vemos sí es una crisis. Estamos hablando de lo acontecido en Guerrero, en estas imágenes que nos demuestran que han sido reclutados jóvenes niños indígenas en zonas de Guerrero. ¿Para qué? Para protegerse, para formar y seguir creando estas unidades comunitarias de seguridad, porque una vez más la crisis de seguridad que vivimos en México rompe lo que se llama y se denomina, que a veces no quiere decir nada, pero que es muy claro que es el tejido social. Hay un quiebre en el tejido social en el país y se puede ver de manera precisa en este tipo de casos. Diana, ¿qué decir de los niños soldados? ¿Qué decir de lo que ocurre en Guerrero? Primero que es muy preocupante y lamentable, creo que fueron imágenes que promovieron como muchísima impotencia en la sociedad y descontento, pero también es solo eso, de descontento e impotencia. No es como que podamos traducir todas esas emociones, acciones inmediatas, porque realmente no recae en los esfuerzos individuales, ojalá así fuera, sino que recae en el mero ejercicio correcto de las funciones del gobierno, cosa que pues no han hecho correctamente, ¿no? Y definitivamente no es un problema de este sexenio, no es un problema de un sexenio pasado, es un problema que lleva muchísimos años. La policía comunitaria en San José, digo, ajá, en José Joaquín de Herrera, lleva alrededor de 25 años conformada, ¿no? Y hay que ser muy firmes, ¿no? El hecho de que autodefensas y policías comunitarias, que son sinónimos de autodefensa, surjan, es consecuencia y síntoma de la ausencia de un Estado, nada más. Y en este mismo sentido, hay que entender que esa comunidad y toda la región de Chilapa, que es allegada en ese punto donde salieron las imágenes, se ha visto constantemente afectada por los grupos criminales y el crimen organizado en general, que llegan a exigir y a forzar trabajo gratuito, que es prácticamente explotación, y hacer arrebato de las tierras para cuestiones de siembra de amapola. Entonces, el panorama en general no es óptimo, es muy dificultado por las presiones que existen entre grupos, por los conflictos políticos que son de distintos intereses. Al final, el último interés que se tiene es por la ciudadanía. Sí es una comunidad muy chica, la de José Joaquín de Herrera, es una comunidad de alrededor de 600 habitantes. El hecho de que existan tantos niños huérfanos, tantas viudas, es un claro reflejo de la crisis que se vive en ese territorio y es bien preocupante que no son imágenes de ahorita. En enero de 2020 se viralizaron imágenes muy similares de la misma localidad con el mismo mensaje a lo que las autoridades, Andrés Manuel López Obrador, dijeron, ok, vamos a actuar, esto no es posible y ya está. Hoy vemos imágenes iguales con un mensaje más claro, señor presidente, le dicen, exigimos atención a nuestros huérfanos, a nuestras viudas y que se frene la discriminación a los indígenas, ¿no? Porque es una comunidad indígena, es una comunidad que de por sí ya es vulnerada por todo un sistema estructural. Hay muchísimo que decir porque la preocupación es muy amplia y lo que más exaspera de toda la situación es que hay poco que hacer en nuestras tareas diarias, pero muchísimo más que exigir, porque al presidente, pues con mucha razón, dijo, es que es injustificable que utilicen a los niños. Sí, es injustificable que utilicen a los niños. Yo no me atrevo a juzgar el hecho de que utilicen a los niños, no porque no sea incorrecto, es totalmente incorrecto, sino porque el verdadero problema es entender e interpretar el por qué se han tenido que conformar estas autodefensas, por qué la misma comunidad tiene que tomar
su protección en sus propias manos cuando tendría que ser el Estado quien se responsabilice de garantizar ese mínimo derecho al desarrollo y al vivirse con tranquilidad, al vivir con seguridad, cosa que pues no, nuestras autoridades no están capacitadas para hacer. El Estado es una de esas palabras extrañas, porque el Estado no representa eh, una cosa. Uno no puede invitar al señor Estado a sentarse con nosotros a tomarse un café. Sin embargo, el Estado es una abstracción que reduce y unifica ciertas cuestiones, ¿no? Gobierno, territorio, población. Y lo que estamos viendo en esta comunidad en Guerrero, y Diana lo dice muy bien, es una ausencia del Estado y es un quiebre del Estado. Vemos una debilidad estatal, porque en el momento en que una comunidad se arma para defenderse, es que el punto fundamental de la fundación de un Estado, que es proveer seguridad, ha fracasado. Si un Estado falla en su esencialidad más simple, hablamos de un quiebre. Ujú. La debilidad estatal en México, y aquí tocaré un tema un poco escabroso, pero lo voy a tratar de clarificar. Hay un grupo de académicos y especialistas en seguridad que han argumentado que la crisis en México tiene dos factores. Primero, la guerra contra las drogas. El tema del prohibicionismo ha provocado, primero, que se criminalicen a los consumidores y segundo, que estas regiones de producción y tránsito de las drogas tengan este tipo de consecuencias. Diana mencionaba el tema de la amapola. Guerrero ha vivido tragedia tras tragedia por el tema de la amapola. Incluso el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la Escuela Rural Isidro Burgos, que sufrieron desaparición forzada, lo cual es un crimen de lesa humanidad y violación de derechos humanos, que solo puede ser perpetrado por una institución estatal. Y le pongo ese calificativo porque sabemos que en ese suceso hubo miembros militares enterados y miembros de policías municipales custodiando a los estudiantes que desaparecieron. Y también fue por un tema de las drogas, recurrente una y otra vez. La gente termina siendo afectada por esta crisis de seguridad causada por el tema del narcotráfico, porque México tiene la desgracia de ser el país de tránsito del mayor consumidor de drogas a nivel mundial, que es los Estados Unidos. La otra razón es que cuando cae el sistema priista y llega la transición política, se rompieron los pactos de criminalidad que existían. Se rompieron estas negociaciones tácitas que existían entre grupos criminales y políticos de un solo partido. Cuando llegaron miembros de nuevos partidos, nuevo personal, se empezó a quebrar ese pacto tácito y los grupos criminales decidieron tomar en sus manos los puestos y posiciones políticas. Y eso generó dinámicas de violencia que estamos viendo hoy en día. Diana mencionaba un tema que estos grupos llevan más de 25 años. Y si uno quiere jalar muchísimo más la cuerda, Guerrero prácticamente lleva armado y en defensa desde antes de los 70. Pero las razones de esa defensa son diversas y diferentes y las razones por las cuales se arman importa. Hoy se están armando por una crisis por el tema de las drogas y por una agenda de seguridad que simplemente lo que hizo fue reventar a los grandes cárteles de la droga y esparcir la violencia en todo el país. Esta es una de las consecuencias que estamos viviendo, que se haya fragmentado cada vez más los grupos criminales y que prácticamente grupos locales como lo fue Guerreros Unidos en su momento, como lo fue en Michoacán los Caballeros Templarios, tengan muchísima más protección y control en la zona, porque son cada vez más locales, porque son cada vez más pequeños. Y entonces lo que tenemos hoy en día es que hay nuevas redes de macrocriminalidad, como se le conoce, cuando trabajan miembros del gobierno, miembros del crimen organizado, que en este caso son los cárteles de la droga, y empresarios de la región. Es decir, las personas que tienen poder económico, que se dedican a otras actividades, que deciden aliarse con grupos criminales para proteger sus propios intereses. Y el gran ejemplo de todo esto fue el caso de Coahuila.
Coahuila con las minas logró una red de macrocriminalidad que permitiera al cártel de los Zetas trabajar y al gobierno, con el gobierno de los Moreira, con ambos hermanos. Es decir, México se encuentra hoy mismo con un estado débil, pero ya no solo un estado débil, ya no solo un estado roto. México vive en un estado capturado. El estado ha sido capturado por redes de criminalidad. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viendo. Los niños armados son un síntoma más de una red que ha operado en todos los niveles y en distintos niveles para capturar las instituciones del Estado. Lo cual, perdónenme, yo considero peor que hablar de un Estado débil. Porque un Estado débil es aquel que o es incapaz o simplemente quiere cerrar los ojos. Porque tú dices, bueno, el Estado tiene capacidad, perfecto. Un Estado capturado es aquel que trabaja para la impunidad. Un Estado capturado es aquel que trabaja para la criminalidad. Y un Estado capturado es el que permite, no solo permite, empuja a que estos grupos de autodefensa aparezcan. Porque una vez más, cuando la gente toma en sus propias manos la seguridad, es porque el Estado ha dejado ir su capacidad más esencial, la que es proteger a todos los ciudadanos. Y el Estado se dedica solo a proteger a los criminales, a estos grupos del crimen organizado. Diana, el gobierno de López Obrador, tú ya lo comentabas, se mostró muy indignado en su momento, hace un par de meses, con esta situación. Sin embargo, la falta de acciones es, yo creo que es la gran característica de este gobierno, la falta de acciones, en resumidas cuentas. Pero ¿qué puede hacer una autoridad federal? ¿Qué puede hacer? ¿Qué acciones son necesarias para primero revertir la realidad de armarse de estos individuos? ¿Qué es necesario hacer para que este tipo de situaciones puedan ser revertidas? Diana. Es súper importante primero hacer la reflexión que no basta con condenar los hechos, porque pues condenar es muy sencillo, sacas un comunicado y dices, sí, estamos en total desacuerdo y ya está. Dices, qué bonito, sí, todo. A nadie le gustaron esas imágenes, creo que eso es muy evidente. Qué bueno que todos estemos de acuerdo en ese aspecto. Más peligroso y preocupante sería que no, que existiera quien dijera lo contrario. Pero tienes mucha razón. A ver, ¿qué nos queda, no? ¿Qué le queda al gobierno hacer? Lo primero que dice Andrés Manuel López Obrador, sí, bien lamentable, injustificable, la Guardia Nacional se va a hacer cargo. Ajá. Ajá. Una vez más, atendiendo a, pues, elementos de fuerzas de un problema que ya es súper conflictivo, porque, pues, tenemos una equivocada creencia de que violencia se resuelve con violencia y la construcción de paz, bien, gracias, a nadie le preocupa, a nadie le interesa, seguimos desconociendo de qué se trata, ¿no? Entonces, me parece que apuntar por mecanismos de construcción de paz, entender e interiorizar sistemáticamente que la respuesta a los problemas, si bien no es darnos abrazos en vez de balazos, hay ciertos caminos para que esto funcione de manera óptima, ¿no? Y me parece que lo más importante es atender a la comunidad de manera inmediata. Sí, el problema de seguridad se tiene pues que desarticular como lo que es. Si es crimen organizado, vámonos, cómo va, ¿no? Las estrategias de seguridad sistemáticas, operaciones efectivas, que no solamente pues involucren elementos de fuerza, ¿no? Que vayan muchísimo más, un trabajo colaborativo. Y en cuestiones de la comunidad se tiene que hacer un diagnóstico total de la localidad, tratar los factores de riesgo, la vulnerabilidad, un rol de apoyo también, también atender a las zonas que son más pues, ocupadas de combate y estas que están en constante conflicto por diferentes grupos criminales, y favorecer la participación de quienes ya se ven afectados. Es decir, implementar proyectos, programas y políticas públicas que sí atiendan las necesidades de la población, a dar apoyos, dar sustento, dar subsidio y hacerlo de manera multinivel. No se trata solamente de verse bien por arriba, sino se trata de que desde adentro de la localidad empiece a haber una reconstrucción total, porque como tú lo dices, lo que ya está dañado es el tejido social. E internamente en la localidad están en una desesperación porque, a ver, tengo un montón de niños que nadie atiende, el DIF quién sabe dónde esté, y entonces, ¿qué hacemos, no? Pues entonces se vuelven parte de nuestro equipo porque aquí nadie nos cuida y entonces entre todos nos cuidamos. Por ahí no va la cosa. Existen proyectos de políticas públicas que ya han sido efectivos y en un caso muy interesante es el de Fight for Peace en Brasil,
que justamente atendió esto de dar subsidio, dar educación, dar asistencia, y tuvo un efecto muy positivo en la población. A ver, me interesa que no te mezcles con la criminalidad, pero entonces yo voy a satisfacer todas tus necesidades básicas para que puedas tener alternativas de un desarrollo diferente, ¿no? En este mes específicamente en el que a finales nos va a encantar decir, sí, vivan los niños, son nuestro futuro, pues no, son nuestro presente. Y es algo que desatendemos muchísimo. Aunque sea una etapa corta de la vida de cualquier persona, es una etapa que todos y todas atravesamos y es una etapa fundamental para el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Si como sociedad renunciamos a atender este tipo de problemáticas, desatendemos estas problemáticas, con qué manita en la cintura nos vamos a atrever al día de mañana, dentro de 15 años, a juzgar a los infantes que de repente, que aquellos infantes que serán adultos, que se verán involucrados en crímenes? Si hoy no atendemos el problema de raíz, al rato, ¿por qué nos estaríamos quejando, no? Porque eso es bien fácil, de repente decir, sí, las cárceles, los presos, pero se trata de nuestras cárceles, de nuestros presos, que como sociedad no hemos hecho algo para transformar, ¿no? Entonces, sí hay muchísima chamba que hacer, me parece que no es imposible, pero estamos conscientes que está muy bien cimentado el problema, el crimen organizado en la región, entonces hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Como lo mencioné al principio, la reflexión quedará de manera individual, sí, de manera independiente cada uno de nosotros podrá cambiar la manera de ver la situación, podrá empezar a informarse sobre estos aspectos bien importantes de qué es la construcción de paz, de atender que no se trata de combatir violencia con violencia, ok, pero sí existen alternativas, muy bien, aún cuando cada uno de nosotros sepa de qué se tratan estos aspectos que teóricamente suenan bien bonitos, a la hora de la práctica no queda en nosotros tomar las decisiones y eso es lo más lastimoso, ¿no? Que podremos observar estas escenas una y otra vez y a los gobernantes decir, sí, bien fea la cosa, ¿no? Ok, pasemos al siguiente problema, porque como tú lo mencionas al principio, México es un país de constante preocupación. Y qué feo, ¿no? Que se quede en preocupación y no en ocuparnos por lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces, pues yo desearía que en este mes que le tenemos que dedicar muchísima atención a las infancias, también hagamos un trabajo de reflexión de entender que pues muchas de nuestras infancias quizá fueron privilegiadas y que nuestras realidades como infantes no se reproducen a lo largo y ancho del país. Los niños soldados son un claro ejemplo de eso, ¿no? Y así como los niños soldados están en condiciones deplorables e indignantes, hay infancias en todo nuestro país que no tienen ni los mínimos requerimientos para aspirar a una adultez. Sobre acciones, creo que siempre uno tiene que ver el tema de las víctimas en ese sentido. Mencionaste algo muy importante. La única manera de poder arreglar este tipo de problemas es cuando se unifican agendas de actualidad con agendas a largo plazo. O sea, no puedes esperar que las agendas de actualidad y de acción rápida concluyan y después implementar las agendas de largo plazo. Ese es un error. Se tiene que lograr una coordinación entre las agendas. No puedes tener un programa de educación ahí, lanzarlo sin tener en contexto a la comunidad, sus propias dinámicas, la violencia generalizada de la zona, los grupos criminales que se encuentran. A ver, no vas a darle un lápiz a un maestro y lo vas a lanzar a la mitad y al corazón de grupos criminales. Por Dios, también tenemos que tener muchísima seriedad en ese sentido, solo dando un verdadero contexto de seguridad que pueda permitir el desarrollo de las otras agendas es fundamental. Por eso hablo que se tiene que dar en conjunto. O sea, tenemos que implementar mecanismos para la pacificación que no se van a hacer con militares en la calle, y se lo voy a hacer bien explícito al presidente. La paz no se construye con militares en la calle, no se construye con una política prohibicionista de drogas, no se construye peleándose con todas las estructuras a nivel estatal y municipal, necesitas coordinación, y no se construye con impunidad. La justicia se construye con todo lo opuesto. La justicia se construye con justicia, con un verdadero sistema judicial que pueda llevar a la cárcel a los imputados de crimen. La justicia se construye con mandos civiles y estrategias civiles operando en temas de seguridad, que sean verdaderos elementos apegados a la sociedad. Se construye con un régimen que cambie la mirada prohibicionista a un régimen que lo lleve hacia el tema de salud pública y que se entienda que los adictos a las drogas son personas enfermas y no criminales. La paz se construye con esas decisiones. La paz se construye con determinación, pero sobre todo, la paz se construye con querer arriesgar el capital político y con voluntad política. Y eso es algo que López Obrador no tiene. Es algo que el presidente
no tiene. Y por eso yo creo que López Obrador es un traidor por haber prometido tantas cosas a las víctimas que no se las dará. Porque al final de cuentas estos niños son víctimas de dinámicas de violencia que los sobrepasan. Porque no basta echarle ganas, porque de nada sirve echarle ganas en una comunidad con esas características. Echarle ganas no sirve para absolutamente nada en contextos de violencia y de criminalidad como las que se viven en regiones del país donde el Estado prácticamente no existe. Porque hay territorios que ya no los controlas tú, son territorios que ya están, una vez más, capturados. Hay que descapturar al Estado, hay que retraer esas instituciones a manos de los ciudadanos, que no estoy seguro que en algún punto hayan sido en total nuestras de los ciudadanos, pero al menos hay que intentarlo. Y eso sí, se tienen que empujar estas agendas para que este tipo de episodios no vuelvan a ocurrir, para que este tipo de episodios queden como una mancha en la historia del país y no como sucesos que volverán a aparecer, porque desgraciadamente en este momento México está condenado a que los niños soldados sigan existiendo. México está condenado a que las poblaciones indígenas se tengan que armar para defenderse. México está condenado a que la población esté sola, abandonada y desprotegida, y que la única garantía que exista sea la impunidad. Y eso solo se va a revertir cuando haya voluntad política, y esa voluntad política se le tiene que exigir al presidente y a todos los líderes políticos que existan, a todos los que hoy andan haciendo bailes de TikTok y poniendo en ridículo la política, que no debe serlo, en vez de poner la verdadera agenda que importa, porque incluso algo que ellos parecen no ver es que la política, hacerla en México es un riesgo. Y quienes están, ¿cuántas víctimas de defensores de derechos humanos, periodistas ha visto este país? Asesinados por las redes del crimen organizado. Basta de ponerse a bailar, basta de hacer el ridículo y tomen de una vez la voluntad y las agallas que se necesitan para arreglar a este país. No sé si el presidente nos ve, estoy seguro que no, pero será el mensaje a él que hoy ocupa la gran oficina del país, pero sobre todo a todos nosotros, porque solo si empujamos estas agendas en nuestros legisladores, en las personas que tienen hoy, hoy en día, el poder político y el poder público, este tipo de situaciones se van a poder revertir. Eso es lo necesario. Diana. Creo que te perdí un poco, pero sí, yo coincido totalmente con eso. La falta de esfuerzos y de voluntad política es un obstáculo que sí tiene manera de solucionarse de manera más práctica, pero que no veo camino para que así funcione, sobre todo en este sexenio, ¿no? La cuarta transformación llegó con muchísimos intereses, pero lo peligroso es que son intereses particulares. El proyecto del gobierno persiste en nada más los logros e intereses del mismo partido y ya está una eterna campaña para cooptar el poder y se entiende el interés, sobre todo ahorita en tiempos ya vamos más cerca de las elecciones. Hay preocupación por la permanencia de Morena, ¿no? Hay preocupación porque siga funcionando la agenda a tal grado, ¿no? Que de repente ya la división de poderes incluso se ve un poquito más borrosa. Será tema quizá para otro programa. Pero sí, definitivamente me parece que como ciudadanos no podemos desatender a la preocupación que sí tenemos que tener, a sensibilizarnos, porque caemos mucho en normalizar este tipo de situaciones, en decir, ay, mi México mágico, ya, pues justamente, y en esta constante preocupación, que ya ni tanto es preocupación, porque es muy abrumador vivir en constante una vez más. Las autoridades nos fallan una vez más, el Estado es impune una vez más, existen miles de víctimas afectadas por la situación de nuestro país y ya está, es más fácil ignorarlo que atenderlo. Y aunque se entiende y está bien procurar cada quien pues su salud mental, acercarse o no a las noticias, es una realidad que pues persiste en nuestro país y no podemos desatender. Ojalá que haciendo un llamado a las autoridades baste para que la transformación sea efectiva y no solamente de una preocupación mediática y momentánea, porque estas cosas son una realidad permanente y yo esperaría que hubiera marcha atrás, yo esperaría que la comunidad encuentre apoyo en las autoridades como lo pidieron, un sustento, un subsidio para que puedan vivir de una mejor manera, porque al final de cuentas lo que están teniendo en estos momentos no es vida, no es justo. Y aquellas personas que pues están muy conscientes de que se puede vivir de mejor manera,
Ojalá que desde el privilegio pues no nublemos nuestra empatía, sino todo lo contrario, encontremos herramientas para dar lugar a estas voces que requieren ser escuchadas y sobre todo, pues sí, atender a sus demandas, porque es la única manera, no suponer que nosotros con un conocimiento de la academia, con un conocimiento desde el exterior, realidades que quizá no nos atraviesan, basta para saber cómo solucionar un problema, sino también estar conscientes de que las personas que lo viven también pueden tener muchas propuestas y alternativas para saber cómo solucionarlo y hacerlos partícipes, sí es importante. En este sentido, yo me quiero referir también a las infancias, ¿no? Tenemos una manera muy adultocéntrica de atender a los niños y niñas, ¿no? Los hacemos objetos y sujetos de protección, pero no sujetos de derechos, cuando sí los tienen. Entonces, cambiar un poquito la visión que tenemos sobre las infancias es bien importante también, porque no se trata de verlos muy bonitos en una vitrina, se trata de también hacerlos partícipes y de que entiendan que sus derechos son partes de su vida, sí los pueden hacer efectivos. Y el hecho de que carguen un arma no está bien, no es normal, y es mucho trabajo de las autoridades que tienen que empezar a hacer para que las niñas y niños de nuestro país sepan que tienen derecho a la educación y no solamente por memorizar los derechos, ¿no? Que tienen derecho a la educación porque tienen derecho a que tengan instalaciones para acceder a una escuela, ¿no? Que tienen derecho al juego y esto es que tengan condiciones a su alrededor para conocer otro tipo de vida. Entonces, sí, se ve muy bonita ahí la convención de los niños y niñas, se ven bien bonitas las redes de apoyo, las sociedades que dicen sí, condenamos los hechos y demás, pero hay trabajo que hacer y es un llamado público para que pues así hagamos la presión de que funcione. La justicia y la paz en este país no van a llegar sin las víctimas. Debemos cambiar el foco, debemos ponerlos en el centro. A ellos, a ellas, a todas esas personas que esta guerra absurda, como la llamó Javier Sicilia, ante el presidente Felipe Calderón en su momento, ha tenido consecuencias muy graves. Tan graves que debemos ponerlos a ellos y a ellas en el centro. Las víctimas deben estar en el centro en todo momento y solo con ellas se volverá a crear paz, si es que en este país ha habido y sí la ha habido. Porque cuando uno ve los índices de violencia y asesinatos y homicidios, te das cuenta que no es normal que en 14 años México haya acumulado más de 330,000 homicidios, más de 70,000 personas desaparecidas y no encontradas. La idea de que una persona no sea encontrada es brutal. Es abismal hablar de esa cantidad de personas desaparecidas en el país. Un país que tanto se jactan autoridades militares en decir que no está en guerra. Pero bueno, hemos creado nuevos términos, hemos creado nuevas definiciones y México se encuentra en un contexto de guerra asimétrica. Porque con lo que peleas no es contra otro estado, no es contra un igual. No peleas contra una estructura igual a la tuya. Peleas contra estructuras pequeñas, remotas y diminutas, que no te hacen enfrente como institución estatal, pero que te hacen enfrente en términos de seguridad. Y estas nuevas amenazas se llaman el crimen organizado, el terrorismo, los ciberataques. Estamos en nuevos contextos, estamos en nuevas realidades y la ceguera de pelearse por una palabra si es guerra o no me parece francamente absurda. Yo simplemente hablo del número de muertos y el número de víctimas y quien me diga que este país no está en un conflicto no ha entendido absolutamente nada. Y la creación de la paz solo será con y para las víctimas. Eso es lo más importante, para evitar que volvamos a ver más episodios de niños armados y más episodios que se le ha quitado el derecho absolutamente a todo, incluso a vivir una vida tan simple y sencilla como debería ser la vida de un niño. Diana, te agradezco muchísimo haber estado platicando en este programa y te mando un fuerte abrazo, al igual que a todos ustedes. Y les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta nueva emisión de Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.